Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. Si no estudias, te harás las preguntas del millón, pero si estudias, harás las respuestas que pocos dan. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita mostrar las posiciones del vector en la que se encuentran los datos pares e impares. Planteamos la solución en un programa de 29 líneas. En las 5 primeras líneas incluimos las librerías estándar del lenguaje, es decir, las librerías del sistema. Recuerde que una librería contiene funciones que se usan dentro del programa. Entonces, entre las líneas 10 a 29 vemos el espacio de trabajo llamado posiciones vector. Dentro del espacio de trabajo, entre las líneas 12 a 28 vemos la clase program. Recuerde que una clase es una entidad que contiene métodos y atributos. Dentro de esta clase, entre las líneas 14 a 27 vemos el main. El main es el método principal del programa. Cuando un programa se compila, se incluye en la librería, se mira el espacio de trabajo usar y se busca el main, es decir, el inicio del programa. Dentro del main, en la línea 17, declaramos un vector llamado a de tipo entero y se inicializa con 10 valores. Entre las líneas 19 a 25 vemos una estructura repetitiva, es decir, un ciclo for. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Un vector se recorre con un ciclo. Recuerde que un vector es una estructura de datos y una estructura de datos permite almacenar información de manera temporal mientras se ejecuta el programa. O sea, acá estamos reservando espacio de memoria RAM. Entonces recorremos el vector en el ciclo for, variable controladora x que empieza en 0 y va hasta 9, es decir, x menor a 10. Y x más se incrementa de 1 en 1. En la línea 21 a 24 vemos una sentencia condicional. Recuerde que las sentencias condicionales permiten tomar dos o más caminos alternativos en un programa. En este caso la condición es línea 21, si el vector a en la posición x, módulo 2 es igual a 0, entonces en caso de ser cierto, línea 22, console.writeLine, es decir, usamos el método write o writeLine que lo que hace es mostrar información por consola para que se visualice a través de la pantalla del computador. Entonces se escribe console, writeLine, paréntesis y entre comillas dobles el texto a mostrar. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo de suma y el texto de ir entre comillas dobles. Si no es cierta la condición, caemos a la línea 24 y ya imprimimos en este caso dato impar en posición x más 1. La condición de la línea 21 usa el operador módulo. El operador módulo permite hallar el residuo de la división entre dos números. Si el residuo de la división es 0, quiere decir que la división es exacta. Quiere decir que los números son múltiplos entre sí. Acá estamos preguntando si un valor del vector módulo 2 es 0, o sea, si un valor del vector es múltiplo de 2, es decir, que el valor numérico del vector sea par, ¿sí? Si es igual a 0 el módulo con 2, entonces es par. Si es par, imprimimos la posición. Si no, es porque es impar. Al salir del ciclo, entonces, por último, en la línea 26, usamos el método readKey. El método readKey permite indicar al compilador que use entonces, que espere un ingreso de entrada de caracteres de teclado. Esto permitirá que cuando el programa compile la ventana de ejecución no se cierre automáticamente. Esta fue la tutoría de ejercicio, crear un programa que permita mostrar las posiciones del vector en las que se encuentran los datos pares e impares. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co. Tenemos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.